todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola, y yo soy Mary y hoy os traigo una nueva lista de libros recomendados después de unos meses de descanso y he pensado que la lista ideal para empezar sería una de clásicos de la ciencia ficción. Por supuesto, esta lista podría ser ilimitada, por lo que para elegir los libros de esta lista me he limitado a los que fueron publicados antes de 1975 para que hayan pasado pues unos 50 años desde el momento en el que estoy grabando estos vídeos y además he intentado escoger solamente un libro de cada autor, no siempre lo he conseguido y para ello pues aparte de lo que yo he leído me he basado pues en varias listas de libros recomendados de clásicos de la ciencia ficción que realmente son interminables. He elegido estos 27 pero podría tener 50 libros fácilmente. Como me he leído muchos de estos libros, pues puedo hablar con propiedad de ellos. Además, ya existen varias reseñas de los libros de esta lista, por lo que si queréis ver las reseñas que ya están disponibles o que estarán disponibles en el futuro, así como comprar estos libros, la edición recomendada que yo os digo, podéis hacerlo a través de los enlaces que os aparece en más información de este vídeo, así como en el mensaje anclado que siempre dejo. Los primeros 9 libros de esta lista son, en primer lugar, Frankenstein de Mary Shelley, que se trata de una novela de ciencia ficción o del fantástico gótico. Hay una discusión importante dentro del ámbito de la literatura sobre si es más ciencia ficción o más del ámbito fantástico, pero bueno, es una novela que trae ya el subtítulo de O el moderno Prometeo y que es por esta escritora inglesa Mary Shelley y se publicó en 1818. Se ha adaptado a multitud de películas, series, libros. El personaje de El monstruo de Frankenstein aparece en todos lados, pero lo cierto es que nunca se ha respetado realmente la naturaleza del monstruo tal y como aparece en este libro y quizás para mí la versión más cercana que hay tanto del monstruo como de Victor Frankenstein es la de la serie de televisión de Penny Dreadful. En España está siendo publicado por muchas editoriales diferentes, pero si tengo que recomendar alguna edición es la de Austral con 288 páginas. La novela está escrita de forma epistolar y cuenta la historia de Victor Frankenstein, un joven científico que básicamente juega a ser Dios mediante sus experimentos con la electricidad para dar la vida a una criatura que crea a partir de diferentes partes de cadáveres humanos. Y cuando finalmente consigue crear esta criatura es alguien con capacidad para sentir y muy inteligente. Lo que pasa es que es también físicamente horrenda, por lo que Victor Frankenstein, dejándose llevar por las apariencias, reniega completamente de ella y la abandona a su suerte. La novela va alternando también con el punto de vista de la criatura, que se irá amargando a lo largo de la novela porque es realmente una criatura muy sensible y que quiere llevarse bien con los humanos, pero que se siente abandonado por su creador y que además cada vez que intenta acercarse a un humano es temido y rechazado precisamente por su aspecto, porque simplemente por el aspecto que tiene ya asumen que se trata de una aberración y de alguien completamente maligno. El siguiente libro, el número 2, es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, que es una novela de terror gótica y de ciencia ficción, por supuesto, por este escritor escocés que se publicó originalmente en 1886 y que también ha sido adaptado de todas las formas posibles y que ha servido a todos los niveles de la cultura popular como inspiración, sin ir más lejos para la creación del increíble Hulk en Marvel. Este libro es también conocido precisamente porque es un retrato muy vívido de una persona con un trastorno disociativo de la personalidad, es decir, con una persona con personalidad múltiple, con más de 2 personalidades diferenciadas. Y en España también está siendo publicado por diferentes editoriales, pero una vez más yo os recomiendo la edición de la editorial Austral de 208 páginas. La novela sigue a Gabriel John Utterson, un abogado que investiga los extraños acontecimientos entre su antiguo amigo, el doctor Henry Jekyll, y un criminal homicida llamado Edward Hyde, empezando por un incidente al inicio del libro en el que ve a Hyde pisotear a una niña de unos 8 años después de que ella se haya chocado accidentalmente con él. Él lo hace con toda la buena voluntad del mundo, pero no sabe que su amigo, el doctor Jekyll, en realidad ha creado una poción con la capacidad de separar la parte más humana de la parte más malvada de una persona, por lo que cuando bebe esta poción se convierte en Mr. Hyde. El siguiente libro, el número 3, es 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne o Jules Verne,
Y se trata de una novela de aventuras de ciencia ficción por este escritor francés que, por supuesto, escribió un montón de novelas, todas ellas muy importantes, y en ellas predijo avances tecnológicos que en esos momentos pues no se podían predecir, pero normalmente en las diferentes listas de libros recomendados este libro es el que normalmente se destaca por encima del resto, precisamente porque reúne todas las características importantes del resto y además por la creación de su personaje que ha trascendido realmente este libro, del Capitán Nemo y de su submarino el Nautilus, que recordemos que el submarino no fue inventado hasta mucho tiempo después. Se ha adaptado de todas las formas posibles, especialmente el personaje del Capitán Nemo, incluso en el cómic, los dibujos animados, o sea, es que puedo pensar en mil adaptaciones del Capitán Nemo y es una novela que originalmente se publicó de forma serializada en 1869 y como libro en 1870. Está siendo publicado también por varias editoriales, pero yo recomiendo la edición de Penguin con 544 páginas. Este libro parte de la premisa de que en 1866 hay varios barcos que avistan un monstruo submarino, por lo que el gobierno de los Estados Unidos organiza una expedición para acabar con él. Y tras varios meses y una larga búsqueda, lo encuentran en los mares de Japón, pero ¿cuál es su sorpresa cuando el monstruo resulta ser en realidad el navío futurístico del Capitán Nemo, el submarino Nautilus? Y Nemo se dedica a navegar bajo un exilio autoimpuesto para escapar de la civilización y de aquellos que podrían utilizar su navío para cosas horrendas, a la vez que va investigando el fondo marino. Pero, debido a esta razón, todas aquellas personas que descubren su barco ya no lo pueden abandonar. El siguiente libro, el número 4, es La máquina del tiempo de H.G. Wells, que es una novela corta de ciencia ficción postapocalíptica por este escritor inglés que escribió muchísima ciencia ficción y que, bueno, podría haber elegido muchos otros de sus libros, empezando por La Guerra de los Mundos, que también marca un antes y un después de la ciencia ficción. Lo que pasa que este libro, que fue publicado en 1895, es el que normalmente se destaca de él porque es la primera vez que se presenta el concepto de la máquina del tiempo y de los viajes en el futuro, un concepto que ha sido inmensamente utilizado dentro de la ciencia ficción en todos los ámbitos culturales. Como os he dicho, originalmente fue publicado en 1895 y en España está siendo también publicado por diferentes editoriales, pero si tengo que elegir alguna, me quedaría con la edición de la editorial Alianza con 144 páginas. Parte de una historia marco de la Inglaterra victoriana del autor, en la que un caballero inglés, científico e inventor, y que únicamente se identifica como el viajero del tiempo, se presenta ante un grupo de personas en una cena para explicarles su concepto del tiempo como simplemente una dimensión adicional, es decir, como una cuarta dimensión, por lo que se tiene que poder viajar a través de ella y que él, de hecho, ha construido una máquina para poder conseguirlo. Cuando empieza a utilizarla, decide viajar hacia el futuro, descubriendo cosas sorprendentes a medida que va avanzando, porque en realidad ve el tiempo que va pasando a su alrededor como si fuese una cinta que rebobina muy, muy, muy rápido, y descubriendo en este futuro, sobre todo cuando llega a un futuro muy avanzado, cosas sorprendentes, pero también muy terroríficas, por eso lo de postapocalíptica, viéndose envuelto precisamente en los acontecimientos de este futuro. La siguiente novela, la número 5, es Una princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs, que se trata de una novela de fantasía y ciencia ficción pulp por este escritor norteamericano que inicia su serie marciana y en la que crea su famoso personaje de John Carter. Fue publicada por primera vez en una revista pulp en 1912 y después como libro en 1917. Y realmente esta novela, y en realidad su serie marciana, marca el camino para la literatura pulp de ciencia ficción de las décadas posteriores, muchas décadas posteriores, por lo que es una novela muy importante en este ámbito. En España actualmente está siendo publicado por la editorial Rana Cantado con 224 páginas. El protagonista de esta serie, John Carter, es en realidad un veterano confederado de la Guerra Civil Americana que después de esta guerra encuentra una mina de oro que lo convertiría en inmensamente rico. Pero en ese momento tiene que huir de un grupo de indígenas de piel roja y se acaba refugiando en una cueva donde cae en una especie de coma y al despertarse se encuentra en el planeta Marte en el que, bueno, la situación social no es la mejor del mundo. En Marte, Carter tiene super fuerza,
y una agilidad increíbles como resultado de la diferencia de gravedad y de la presión atmosférica con respecto a la Tierra, y al poco de llegar se une a la tribu de los marcianos verdes o Tarks, que físicamente son bastante diferentes a los humanos, un grupo guerrillero en el que Carter asciende rápidamente gracias a sus nuevas habilidades y que pronto se va a ganar la confianza de sus cabecillas. Todo cambia cuando en un momento dado este grupo captura a la princesa Deja Doris de la tribu de los marcianes rojos que físicamente responden a las características humanas, por lo que Carter decide rescatarla e ir en contra de esta primera tribu a la que se ha unido. El siguiente libro, el número 6, es Nosotros de Yevgeny Zamyatin, que podéis encontrar la reseña aquí arriba, que se trata de una novela de ciencia ficción distópica por este escritor ruso que la escribió en 1920 y que es la inspiración para novelas importantes posteriores dentro del ámbito de la ciencia ficción, tan importantes como 1984 o Un Mundo Feliz. Está siendo actualmente publicado por varias editoriales, especialmente independientes, por lo que quizás la más recomendable sería la de Hermida Editores con 206 páginas. La novela se sitúa en un futuro indeterminado, en una ciudad de cristal gobernada por el Estado único y que está separada del mundo salvaje por un gran muro. Esta ciudad, esta sociedad se caracteriza precisamente por ser completamente racional y adorar a las matemáticas y está todo sometido a la inflexible autoridad del bienhechor. Y los ciudadanos de esta ciudad se rigen por un horario estricto y su vida está siempre a la vida de todos, o sea, no tienen ningún tipo de vida privada, llegando al máximo de esta deshumanización, convirtiéndose simplemente en tornillos de este estado por el hecho de que ni siquiera tienen nombres, sino un número. El protagonista es D503, un ferviente creyente en esta sociedad ordenada matemáticamente y constructor principal de una nave interestelar que tiene como fin llevar al resto del universo el yugo de la racionalidad. Precisamente por ello será la víctima de una facción rebelde que buscará despertar en él su lado más humano. El siguiente libro, el número 7, es Metrópolis de Thea von Harbour, que se trata de una novela de ciencia ficción distópica por esta escritora alemana que se publicó en 1925 y que es la base de la famosa película posterior de Fritz Lang de 1927, que de hecho es el marido de Harbour y que trabajaron conjuntamente para la elaboración de esta película. Actualmente en español solamente se puede encontrar una edición digital por Gallonero Ediciones con 280 páginas. La historia se sitúa en una ciudad tecnológicamente muy avanzada que se sustenta en la existencia de una clase trabajadora que vive explotada bajo tierra y que no tiene derecho a ir a la superficie donde todo es brillante. Todo cambia cuando Freder, el hijo de uno de los fundadores de la ciudad y por lo tanto miembro de esta clase privilegiada, conoce a María, una chica de bajo tierra, a la vez que los obreros son incitados por un robot para rebelarse contra la clase dominante, amenazando con destruir la ciudad por dentro. El siguiente libro, el número 8, es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que se trata de una novela de ciencia ficción distópica por este escritor inglés que se publicó en 1932. Esta novela, que ha tenido una gran influencia en toda la literatura y la cultura popular precisamente por la descripción que hace del control de los ciudadanos a través del consumo de drogas por el propio Estado, pero sobre todo por el control de la natalidad a través de la eugenesia y de los úteros artificiales, que por supuesto se ha utilizado cuando se ha adaptado este libro, pero también en muchas otras ideas. Actualmente está siendo publicado por De Bolsillo con 256 páginas. La novela se sitúa en un estado del futuro indeterminado en la que los ciudadanos son creados mediante ingeniería genética para crear una sociedad basada jerárquicamente en la inteligencia, pero no en la inteligencia que cada uno tiene por la naturaleza, sino en la que ellas determinan cuando el feto se está desarrollando, porque estos fetos están ya clasificados cuando se encuentran dentro de las incubadoras artificiales para pertenecer a una casta en concreto. Y una vez estos bebés nacen, son sometidos a un condicionamiento y a una educación para que se amolden a su lugar en la sociedad. Una vez son introducidos en esta sociedad, el Estado mantiene a esta población feliz
y contenta dentro de su estatus social mediante una droga llamada Soma, que los mantiene en una burbuja de felicidad artificial en la que cada uno está satisfecho con su lugar y que evita que los ciudadanos piensen demasiado y se rebelen contra el Estado. El protagonista de la novela es precisamente Bernard Marx, que pertenece a una de estas castas superiores como psicólogo, pero que físicamente no responde con el resto del grupo de su casta porque tiene una estatura menor al resto, cosa que lo convierte en alguien que no es demasiado deseado sexualmente y además impopular, por lo que al no estar satisfecho con este sitio empieza a cuestionar los métodos utilizados por el Estado para controlar a la población y mantener a sus ciudadanos felices, especialmente el uso de la droga Soma. Además, comete el error de empezar a verbalizar pues todos estos problemas, por lo que esto le traerá problemas con sus jefes y a partir de este punto es cuando empezará la acción. Y el último libro de esta primera parte, el número 9, es La saga de los robots de Isaac Asimov. Podría haber escogido muchísimos libros de Isaac Asimov porque también ha marcado muchos inicios dentro de la ciencia ficción con sus diferentes sagas, pero sin duda la saga de los robots es muy importante. Y es que es una saga de ciencia ficción por este escritor norteamericano que se inicia con su colección de historias cortas de Yo Robot y que es también famoso por su saga de la Fundación. Los cuentos originales de Yo Robot fueron publicados entre 1940 y 1950 y como fix-up, es decir, como recopilatorios, se publicaron en 1950 y esta saga es inmensamente conocida y por eso he elegido este libro por establecer las tres leyes de la robótica que deberían garantizar siempre el comportamiento fiel de los robots con respecto a los humanos. Y estas tres leyes de la robótica realmente no solamente han regido la ciencia ficción en todos los ámbitos, sino incluso el desarrollo de la robótica en la realidad. Y por eso creo que realmente es la mejor elección de este autor para esta lista. La novela de Yo Robot, esta misma, está publicada por Edasa con 328 páginas. La mayoría de estas historias tienen como eje central la doctora Susan Calvin, que es una experta en robopsicología que trabaja para la empresa de US Robots y Mechanical Man y que cada vez se enfrentará a robots más complejos, no solamente a nivel de diseño, sino sobre todo de inteligencia, y tendrá que superar los diferentes desafíos tecnológicos y sobre todo las aberraciones de comportamiento que detecta en algunos de ellos. Cada una de estas historias es más compleja y tendrá más problemas y estas historias cortas van seguidas después de la saga de los robots que se inicia con La bóveda de acero que se publicó en 1953 y que a la vez se irán mezclando con sus otras sagas principales, la del Imperio Galáctico y la de Fundación. Y bueno, eso es todo para esta primera parte. Espero que os haya gustado esta lista. Si es así, dadle al like, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente.